22 horas 10 minutos en Cooperativa. La alta radiación ultravioleta y temperaturas que han superado los 30 grados pueden generar efectos adversos en la salud, siempre y cuando no se cuente con condiciones laborales idóneas o no se tomen medidas de autocuidado. Tener en consideración algunos consejos podría ayudarnos a saber si nuestro trabajo, por ejemplo, cuenta con las medidas de protección adecuadas y a estar mejor preparados. Bueno, por eso justamente esta noche quisimos invitar, él forma parte de nuestro panel, nos acompaña Néstor Morales, prevencionista de riesgos de la Mutual de Seguridad. Néstor, bienvenido una vez más. Buenas noches, Julio, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Ya me siento de la casa, debo decir. De todas maneras, y es así. Muchas gracias. Néstor, ¿qué es o a qué se le llama el estrés térmico? El estrés térmico tiene relación con la condición de exposición a altas temperaturas, donde las personas muchas veces tienen que desempeñarse largas jornadas de trabajo bajo esas condiciones y que obligan a que el cuerpo no logra eliminar toda esa temperatura, toda esa energía, todo ese calor que está recibiendo de manera normal. En ese contexto estamos hablando de que las personas de algún modo, la temperatura promedio que va de 36 a 38 grados, derechamente, 37 grados Celsius. ¿Eso es lo que tiene una persona? Correcto, eso es aproximadamente, por lo tanto, el exceso de calor no logra eliminarlo de manera normal y por lo tanto empieza a generar reacciones en el cuerpo y obviamente la persona empieza a sentirse mal. Por ejemplo, algunos sofocos, aletargos, mareos, correcto, mareos, dolores de cabeza, en fin, empieza a tener algunos efectos que le empiezan a perjudicar en ese desempeño bajo esas condiciones de alta temperatura. Esa sería la consecuencia entonces que puede tener trabajar en condiciones de calor, ¿no? O sea, definitivamente esa es parte de las consecuencias que se pueden tener. De hecho, cuando una persona está más expuesta a la intemperie, a temperatura ambiente, ¿ya? Y esta es de demasiado calor, sin duda hay otros problemas que pueden generarse al no estar protegidos y ahí tenemos las quemaduras. ¿Ya? Las quemaduras de la piel, básicamente la piel, los ojos son los que más se ven expuestos y los que más se ven afectados. Por lo tanto, tenemos quemaduras, daños a los ojos, el desarrollo en el tiempo por demasiada exposición, cuando hay acumulación de este daño, podemos desarrollar algún tipo de cáncer a la piel y algunos efectos en algunos casos menores que deben ser tratados con tiempo, como por ejemplo algunos sarpullidos, algunas alergias propios relacionados con la sudoración de las personas que no son rápidamente eliminadas debido muchas veces a las telas utilizadas en las ropas, que tampoco son las apropiadas. Justo te iba a preguntar yo, ¿qué podemos o qué debiéramos hacer para evitar estos efectos, no? Aquí hay un llamado importante a las empresas, a los empleadores muchas veces. Aquí también hay condiciones personales e individuales que uno debe asumir para poder protegerse de lo que son las radiaciones solares, la radiación ultravioleta. Pero puntualmente yéndonos al tema del trabajo, al tema laboral, debo decir que los empleadores tienen mucho que hacer y que aportar frente a la prevención de los riesgos que genera la radiación ultravioleta. Más allá de toda la obligación legal que existe, también hay una condición a observar que es la propia de un lugar cómodo de trabajo. Y ese lugar cómodo de trabajo también implica que le entreguemos al trabajador las herramientas y los elementos de protección adecuados. Vale decir que una persona que está expuesta al sol necesariamente debe contar con la ropa adecuada. Se recomienda entonces que ese empleador le otorgue ropa de algodón y no ropa sintética a ese trabajador, porque la ropa sintética, ¿qué va a hacer? Va a hacer transpirar, va a hacer que el trabajador no esté cómodo y por lo tanto va a generar estos problemas que acabamos de mencionar hace un rato. No obstante, si privilegia el algodón, una ropa que sea más liviana, una ropa que le permita proteger todas aquellas partes más expuestas, como pueden ser brazos y cuellos, ¿cierto? Que se pueden ver muy dañados debido a la radiación directa, sin duda que el trabajador va a poder rendir mucho mejor si está protegido adecuadamente. Claro, tiene razón. Por lo tanto, lo sugerible es eso, pero también hay medidas que son más estructurales, donde yo debo pensar tal vez en un techo
debo pensar probablemente en sombrillas, dependiendo de la jornada que tenga este trabajador. Es que sobre eso te iba a preguntar, son dos preguntas en una que te quiero hacer. ¿A qué hora debiéramos evitar trabajar al aire libre, por ejemplo? Hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? ¿Y cuántas horas puede una persona estar trabajando en esas condiciones? La verdad es que las jornadas laborales siempre están supeditadas también a una legislación. Se habla que la persona tiene una jornada de 8 horas, ¿ya? Rigiéndonos por eso, esta jornada de 8 horas se divide en una jornada de mañana y una jornada de tarde, y entre medio tenemos un horario, un espacio para la colación. Ya. ¿Ya? Y allí es donde nosotros debemos pensar que la jornada puede de algún modo programarse para que la colación o los tiempos de descanso sea precisamente en aquellos momentos donde la radiación solar genera mayor riesgo. Se piensa que entre las 12 horas, las 13 horas y las 15 horas, ¿ya? 12 y 15 horas, efectivamente debiera uno evitar que las personas estén expuestas a la radiación solar. Por lo tanto, allí uno debiera programar la jornada para que los trabajadores puedan hacer sus descansos o tener trabajos bajo techo y no directamente expuestos bajo la radiación solar, como lo acabamos de decir. Esta noche en Cooperativa estamos hablando de la alta radiación y quisimos invitar a un experto en la materia, Néstor Morales, prevencionista de riesgos de la Mutual de Seguridad. ¿Sabe que no hemos hablado del factor solar que se debe usar? ¿Qué tipo de factor solar? ¿Esto lo debe entregar la empresa? Ya, aquí también hay un tema legal. El empleador está obligado a otorgar a su trabajador precisamente todos aquellos elementos que le permitan protegerse. Y está normado en este contexto de que se le entregue el bloqueador solar a ese trabajador expuesto a la radiación solar. Ahora, el factor, uno debe tener en consideración que debe ser no menor a 30 de protección, factor 30 de protección, pero se recomienda que también se busque en superior a eso, a ese factor de protección. Pero también hay un detalle. Aquí las personas muchas veces también deben asumir un rol de propia preocupación o de propio cuidado. Autocuidado. Autocuidado, en algunos casos le llaman muy comúnmente así, autocuidado. ¿Por qué razón deben tomarlo en cuenta ellos en lo individual? Porque debemos leer las instrucciones de estos insumos. Las cremas no es llegar y echarse cualquier crema, ¿ya? Porque en algunos casos también hay personas que reaccionan a algunos componentes de estos elementos. En consecuencia es necesario que las personas también busquen en el mercado cuál es la crema más apropiada, que en los casos posibles consulten a dermatólogos a fin de que tengan la recomendación adecuada de qué tipo de insumo utilizar para poder protegerse de la radiación ultravioleta. Cierto es que el empleador está obligado a otorgar gratuitamente a su trabajador bloqueador solar y lo mínimo que se espera es que éste cumpla con el factor 30 o superior a este. Claro. Básicamente aquello. Oye, los colores también son importantes de la ropa. Tipo de ropa. Ahora, tú ya hablaste un poquito antes, pero te repetiría la pregunta o a ver si podemos agregar algo. ¿Qué ropa se debe usar y de qué material? Tú dijiste Por que supuesto. El material que no se debiera usar es el de... Lo que es sintético. Jamás. Básicamente todo lo que es aquello sintético genera demasiado calor y por lo tanto acumula la energía calórica en el cuerpo de las personas y les puede generar este estrés térmico que hablábamos de antes. ¿Qué color me atrae más el calor en el Normalmente cuerpo? Se habla que los colores oscuros son los que van a atraer más el calor. No obstante... Uno podría pensar que al revés, ¿no? Pero no es así. Se tiende a pensar eso. No obstante, se recomienda, se sugiere colores claros para utilizar en la ropa de trabajo bajo exposición al sol. Y en este sentido, colores claros acompañados de una textura de tela adecuada como la de algodón que permite o facilita la adecuada transpiración. Eso a veces la gente dice, no, es que transpiro mucho. Bueno, la tela de algodón permite una adecuada transpiración, lo que permite entonces una liberación más natural de la energía calórica del cuerpo y por lo tanto evita o minimiza las posibilidades del estrés térmico que hablábamos hace un rato. Fíjate qué buen dato. ¿Qué accesorios deben tener quienes trabajan bajo el sol? Y esto, a propósito, te pregunto, ¿también la empresa tiene que aportar con eso? Correcto, está relacionado, Julio, con todo aquello que se denomina elemento de protección personal. ¿Es obligación? Obligación.
obligación. Y también es obligación, más bien un deber del trabajador ¿Y si no me los dan? utilizarlo. ¿Y si no me los dan? El trabajador debe exigirlos, ya debe exigirlos. Obviamente hay formas y formas de exigirlos. ¿Cómo se fiscaliza esto? Pues eso lo... Bueno, aquí existen organismos fiscalizadores, ¿cierto? Están tanto la Inspección del Trabajo como la Seremi de Salud, que les corresponde este rol fiscalizador de ir a las empresas, visitarlos y, por cierto, ahí entregar algunas instrucciones, también en algunos casos recomendaciones para poder contar con los mejores elementos de protección. En este sentido, consideremos cascos con algún paño legionario, por ejemplo, para proteger el cuello. Tienes razón, sí. No sé si sí. lo has visto en los jardines, en las Sí, plazas. Bueno, sí. a los trabajadores normalmente se le da este gorro o un casco acompañado con este otro dispositivo que es un paño cobertor de una parte muy sensible que es el cuello y que normalmente queda desprotegida. ¿Ya? Esto nos ayuda precisamente a proteger esta parte sensible y sumado al bloqueador solar. Por otro lado tenemos que también hay una recomendación de uso de manguillas. La gente tiende a usar manga corta en esta época. Claro. El ideal entonces... Más cómodo, digamos, para uno, ¿no? Absolutamente. Pero perjudicial a lo mejor en Si yo estoy expuesto al sol Ajá. mucho tiempo, yo debo utilizar una camisa manga larga y si es manga corta tengo que poner una manguilla que me permita proteger la parte sensible del brazo. Claro. ¿Ya? Vuelvo a insistir, además del bloqueador solar. Tienen que ser un complemento. Exacto. ¿Ya? Tienen que ser un Fíjate, complemento. me gusta esta conversación que hemos tenido esta noche contigo, Néstor, porque hemos ido paso a paso. Por ejemplo, vamos a hablar de la parte hidratación, ¿te parece? Es fundamental. ¿Cada cuánto tiempo aconsejas tú debiéramos hidratarnos cuando tenemos que trabajar al sol? ¿Y qué líquido debiéramos evitar? ¿Ah? Bueno, ahí... Yo sé algunos, pero aquí quiero que vamos lo a digas tener- tú. ¿Ah? Claro, porque me van a reclamar a mí después. Claro. No, pero por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo hay que hidratarse? Lo que yo puedo comentar frente a esto es que la hidratación es fundamental, ¿ya? Y la recomendación ideal es que las personas permanentemente se estén hidratando, tal vez a pequeños sorbos, Mira, ¿ya? qué buen dato. Pero normalmente se habla de 30 minutos, 40 minutos y uno poder ir bebiendo, hidratándose de agua. Y aquí cuando resalto agua Ajá. es porque, sobre todo cuando estamos hablando de lugares de trabajo, yo no puedo tomar alcohol. Se dice, ya, que a través de estudios se ha demostrado que anda de algún modo la persona tendiente a deshidratarse, dice, bueno, yo tengo sed y quiero hidratarme, bueno, una cervecita. Sí. No, señor. ¿Pecado ese? Porque pecado, porque la cerveza que va a hacer va a fomentar la deshidratación. Sí. Va a fomentar la deshidratación. Porque uno bota ese líquido, ¿no? Porque uno va a tener más deseos de ir de al ir- baño, de sí, ir a orinar. sí, sí, sí. de frentón, No, de ir qué a bueno orinar. que lo diga. Y por lo tanto, hay que evitar precisamente el consumo de cerveza. Y vuelvo a insistir, hablamos Agua. del lugar de trabajo, Claro. preferiblemente beber agua. Y lo otro, el café lo mismo. El café también, la gente es muy propensa a beber café y elementos calientes en esta época, aún siendo café, y también tiene algunas indicaciones de que esto genera una mayor deshidratación. Por lo tanto, la recomendación donde nos tenemos que centrar es el consumo de agua. Y, por lo tanto, Y esa cada agua 30 que tú dices minutos. cada 20 minutos. 20, 30 minutos La consumir. fruta tampoco, digamos, ayuda en eso. Estoy hablando, ya viene la época de la sandía, época de melones, no sé. Curiosamente, tú estás mencionando frutas que son casi 100% agua. Ah, Por lo tanto, no habría problema en poder consumir sea, esa fruta bienvenidas que es sean, si fresca. se puede, Bienvenidas ¿no? Si se puede complementar. ningún o a la problema, hora del porque es fruta almuerzo, fresca, correcto. cuando estás descansando, digamos. ¿Ah? Absolutamente recomendable. En resumen, ¿qué le recomiendas, Néstor, a nuestros auditores que les toca trabajar, digamos, expuestos al sol? Algo que yo no te había preguntado, que tú quieras redondear el concepto, que ha estado muy bueno, como siempre, que Muchas trabajamos gracias. contigo. Mira, la verdad es que aquí hay que considerar dos situaciones. Una, la obligación del empleador y dos, el deber del trabajador. La persona como individuo, en este caso, también tiene que asumir cierta responsabilidad con su propio cuidado. Por tanto, más allá de las legislaciones que obligan al empleador a otorgar la implementación adecuada para protegerse ante ciertos riesgos, como en este caso ya hemos mencionado, la radiación solar, el trabajador también debe ser consciente de que debe utilizar los elementos que se le entreguen y por otro lado, asumir la responsabilidad de poder mejorar algunos de los elementos que le entrega el empleador.
Por ejemplo, un bloqueador solar que a lo mejor le puede generar alguna alergia, alguna reacción. Tienes razón. Asumir también esa responsabilidad personal de poder adquirir su propio bloqueador, de manera de no entrar en dime y diretes con la empresa. Es sano la conversación entre trabajador y empleador para poder llegar a acuerdos respecto de cómo vamos a generar un buen ambiente de trabajo. La calidad de vida empieza por casa, ¿ya? Y por tanto, si yo como persona individual asumo el rol de cuidarme, por cierto que también voy a generar una suerte de traspaso de información positiva al resto de los colaboradores que me están rodeando, ¿cierto? A mis compañeros de trabajo, y por tanto también de algún modo le voy a entregar una mejor orientación a mi empleador. Y el rendimiento también va a ser mejor. Y allá vamos. Esa es la idea, que la calidad de vida no solo va a estar en que nosotros nos estemos cuidando, sino que nos va a permitir trabajar de manera más adecuada, vivir de manera más adecuada. Y que también es el trasfondo que buscan, en este caso Mutual de Seguridad, al poder entregarle a las empresas esta asesoría, este apoyo en materia de cuidado de los trabajadores y, por cierto, de orientación a los empleadores. Te lo he dicho ya, es grato conversar contigo. Clarito, muy explicativo todo y una buena conversación. Muchas gracias, Julio. Gracias. Y por cierto, siempre estamos aquí atentos y en lo que pueda colaborar. Bienvenido sea. Néstor Morales, prevencionista de riesgos de la Mutual de Seguridad. Nuestro programa es presentado por el Instituto de Previsión Social IPS, quien nos recuerda informarnos sobre los requisitos para acceder al aporte previsional solidario de vejez en sucursales, llamando al teléfono 600-440-0040 o en ips.gov.cl. Vamos a poner un poquito de música.